pasa, gente? Soy Mark13 o Michael Ramos, según en qué canal me encontréis. Este es mi tercer canal, Mark Conecta. Para poneros un poquito de antecedentes, yo soy vigilante de seguridad, guardia jurado. Uno de mis tantos turnos de noche, podéis imaginar, me tocó con un compañero en un turno de estos bastante jodidos. Creo que era un centro comercial, estaba a media feria, podéis imaginar, no habían luces, íbamos con linternas, era bastante siniestro. Si acababas de ver una película de terror y te metías aquí, vamos, te sugestionabas a tope, ¿no? El sitio invitaba, ¿no? Invitaba a contar alguna batallita. Y oye, tío, ¿por qué no nos contamos algunas cosillas así para matar el tiempo, ¿no? Que nos quedaban en un turno de 12 horas, imaginarse. Esto pasó hace muchos años, yo era más joven, y ese tenía unos 50 o 55, así era ya un tío ya curtido, ¿no? En el tema de vigilancia. Y nada, le conté una historia esa de las mías que espero compartiros en un futuro. Y él, lejos de asustarse o de llamarme friki o de mirarme así raro y tal, pues el tío, como si no le hubiera sorprendido esta historia, cogió y dijo, oye, pues te voy a confiar algo que me contó un compañero en un turno así parecido a este, ¿no? Y dije, bueno, a ver, ¿cuándo me sale? Imaginaba lo típico, ¿no? Fantasmas, ruido. Al parecer le pasó a un compañero suyo, a un vigilante de seguridad. Era un turno de estos de acuda, ¿no? De alarmas y tal. Esto pasó físicamente. O sea, fue una historia que me contó que han pasado muchos años, pero me dejó bastante impactado hasta hoy. Yo me he dedicado al cine durante muchos años. He ganado premios en cortometrajes, en películas y tal, pero por el tema del COVID lo tuve que abandonar. Y fueron una de esas historias que se me quedaron como en el tintero. Y dije, hostia, ¿por qué no la hacemos ahora? Una historia así en modo narrativa, así con imágenes. Vamos a hacerlo, ¿no? Me ha costado un poquito recordar todos los detalles, pero la verdad que creo que lo tengo todo bien engranado y quiero compartir con vosotros esa historia. Así que, sin más preámbulos, Mark conecta con el terror y esta historia se llama Escapando de las sombras. Esta historia comienza con un vigilante de seguridad. Este se encontraba en su coche, cumpliendo un turno de noche, que hasta el momento parecía tranquilo. Nada alteraba la calma hasta que recibió una llamada de la central. Una alarma se había activado en una casa y debía acudir a verificarlo. Eran las 3 de la mañana aproximadamente, y aunque las noches a esas horas suelen ser tediosas, esta en particular se sentía diferente. Era la primera vez que recibía un aviso para esa zona. Confiando plenamente en el GPS de su móvil, emprendió el camino. Sin embargo, lo que comenzó como una tranquila conducción pronto se transformó en un trayecto inquietante. El asfalto se desvaneció bajo las ruedas, dando paso a un sendero de tierra rodeado de maleza espesa que parecía cerrarse a su alrededor. La única fuente de luz era la emitida por los faros de su coche, cortando la densa oscuridad que reinaba en aquel paisaje. Ya llevaba un buen rato conduciendo. El coche vibraba debido al terreno, por momentos irregular, el crujir de la tierra, las piedras que salían disparadas con el pasar de las ruedas, el sonido del propio vehículo, un coche bastante viejo y con un largo kilometraje a sus espaldas. La radio murmuraba de fondo, pero incluso esa compañía artificial parecía insuficiente para aliviar el vacío de la noche. Con cada kilómetro, el ambiente se volvía más opresivo. Algo intangible flotaba en el aire, haciéndolo más pesado, como si respirarlo fuera un esfuerzo. El vigilante lo notó en su pecho. Cada inhalación se sentía forzada, difícil. Una sensación de incomodidad empezó a instalarse en su estómago, incrementando la urgencia de llegar cuanto antes al destino. No había niebla, pero la oscuridad tenía una cualidad envolvente que lo hacía sentirse aislado, solo. Mientras sus pensamientos divagaban entre el silencio de la noche y la extraña sensación de ser observado, decidió apagar la radio. El zumbido del motor ahora era el único sonido que lo acompañaba. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Un leve murmullo, apenas audible, como susurros entre las hojas. Frunció el ceño, desacelerando para prestar más atención. Pero cuanto más intentaba escuchar, más evasivo se volvía ese sonido. El aire parecía vibrar con aquellas voces, aunque al principio pensó que era su imaginación jugando con él. Pisó el acelerador con más fuerza, tratando de despejar la creciente sensación de inquietud. Cuando creía haber dejado esa sensación atrás, el camino se tornó aún más desolado.
y el miedo irracional comenzó a mezclarse con la frustración cuando la señal del GPS se cortó de repente. Sacó su teléfono y lo revisó, sin señal. Frenó el coche para no seguir avanzando a ciegas. La imagen se había congelado y el punto rojo del destino parecía estar frente a él. Acto seguido, el teléfono móvil emitió un sonido como de ruido blanco, saturando los altavoces del mismo, y acto seguido se apagó. Esto asustó al vigilante, que soltó el teléfono, cayendo en el asiento del copiloto. Al volverlo a recoger, notó que estaba inusualmente caliente. No era normal aquello. Intentó encenderlo, pero fue en vano. Maldiciendo en voz baja, al mirar al frente, los faros del coche iluminaban lo que parecía el fin del camino. El vigilante juraría que justo antes de parar, el camino continuaba, pero no. Ahora solo había matojos, árboles con las ramas enmarañadas, impidiendo ver más allá. Decidió que necesitaría una linterna para inspeccionar el lugar, pero tras buscar en la guantera y no encontrar nada, bajó del vehículo e inspeccionó el maletero, pero nada. Lo único que encontró fue la defensa reglamentaria, la porra que siempre se llevaba consigo en los turnos de noche, sabiendo que no era mucho, pero al menos le daba algo de seguridad. La sensación de ser observado se intensificó, como si hubiera algo en la espesura que le seguía a cada movimiento. Respiró hondo, intentando calmarse, y decidió seguir a pie hasta la casa, que debía estar cerca según las últimas indicaciones del GPS. La maleza crecía en todas direcciones, las hierbas altas rozaban sus piernas y al caminar, algunas golpeaban su rostro, dificultando aún más su visión. A su alrededor, la oscuridad de la noche y una luna creciente apenas ofrecían referencia visual, haciéndolo sentir perdido en un mar de sombras y el ruido de las ramas rompiéndose a su paso. Conforme avanzaba, los susurros regresaban, ahora más claros, más insistentes. Sentía que lo estaban guiando, como si la propia maleza quisiera conducirlo a algún lugar en específico. Sin saber cómo ni por qué, llegó a la casa. Apenas podía distinguir su estructura en la penumbra, pero allí estaba, imponente y silenciosa, esperándolo. Se detuvo un momento, con la respiración entrecortada, preguntándose si todo aquello era real o simplemente una pesadilla. Pero la presión en su pecho y el frío sudor en su espalda le confirmaban que no estaba soñando. Era como si la casa lo hubiera estado llamando todo el tiempo, atrayéndolo con susurros que solo él podía oír. El vigilante finalmente llegó a la casa y su tamaño era imponente y crecía a medida que se acercaba. Parecía abandonada, pero algo en ella daba la sensación de que estaba muy viva. La puerta, que en un primer momento creyó cerrada, parecía más bien entreabierta, como si lo invitara a entrar en su interior, oscuro y desconocido. Pensó que esa sería la razón de que la alarma saltara, pero lo curioso es que no había sirena, no había luz en la casa. Algo no encajaba. Con cautela, empuñó su defensa, extendiéndola hacia la puerta para empujarla suavemente. Al notar que no llevaba su linterna, suspiró frustrado. Sacó el móvil del bolsillo e intentó encenderlo de nuevo, y nada. Estaba completamente agotado, y la única luz que tenía era la del exterior que entraba por las ventanas y por la puerta, y que ya se desvanecía con la espesura de la noche. Una mezcla de curiosidad y temor lo invadió mientras traspasaba el umbral. El interior era un espacio oscuro, donde las sombras bailaban con cada pequeño sonido, como si cobraran vida en la penumbra. Lo primero que notó fueron los muebles, la mayoría cubiertos con sábanas que con el tiempo habían acumulado una capa gruesa de polvo. La casa parecía estar completamente deshabitada, pero había algo en el aire que sugería lo contrario, una presencia silenciosa, inquietante, que lo vigilaba desde cada rincón. El hombre buscaba en los lugares comunes la caja de la alarma,
Siempre estaba en la entrada de la casa, un cajetín blanco con números, pero no encontró nada. Todo le parecía muy extraño. ¿Estaba realmente en su destino? ¿Había entrado en la morada equivocada? No obstante, su curiosidad le podía, y ante la duda tenía que continuar su trabajo. Exploró varias habitaciones, aunque muchas de ellas estaban cerradas de forma inexplicable. No tenían cerradura, pero las puertas no cedían ante su empuje, como si algo las mantuviera firmemente bloqueadas. Una leve sensación de impotencia comenzaba a instalarse en su mente, mientras avanzaba por los corredores vacíos. Finalmente, logró abrir una puerta final del pasillo, encontrando más de lo mismo. Muebles cubiertos, todo envuelto en una quietud espectral. La luz tenue de la luna creciente apenas iluminaba la estancia a través de las ventanas cubiertas de polvo, creando un ambiente sofocante y lúgubre. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, algo rompió el silencio. Una de las telas que cubría los muebles cayó repentinamente al suelo, revelando un antiguo espejo en la pared. La superficie estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, pero había algo en él que le llamó la atención. Se acercó lentamente, sintiendo como si su respiración se acelerase, y con un movimiento tembloroso pasó su mano por el cristal, limpiando parte de su superficie. Lo que descubrió al hacerlo lo dejó helado. En el espejo, apenas visible entre la suciedad, había un mensaje escrito de un color que parecía negro. Las palabras eran simples, pero cargadas de una energía aterradora. Estas decían: «Oye». El hombre casi que instintivamente se acercó a dicho mensaje, y con la poca luz que se reflejaba pudo cerciorarse que estaban escritas de un rojo intenso. El corazón le dio un vuelco, el aire se volvió aún más pesado, y la sensación de ser observado se intensificó hasta volverse insoportable. Se quedó paralizado por un instante, tratando de racionalizar lo que veía y lo que estaba sucediendo, cuando de repente lo sintió. Una presencia detrás de él. No se escuchó ningún ruido, pero su cuerpo lo percibió. El aire se estremeció a su alrededor. Girándose bruscamente, levantó su defensa, preparándose para enfrentar lo que sea que lo estuviera acechando. Sin embargo, lo único que encontró fue la oscuridad de la habitación. Una oscuridad que parecía acercarse cada vez más, envolviéndolo. Desconcertado y con el pulso acelerado, el vigilante salió de la habitación del espejo. Su mente aún no lograba procesar lo que había visto en el reflejo, pero una extraña sensación lo mantenía en alerta, como si la casa misma estuviera jugando con él. Se detuvo en medio del pasillo, intentando calmar su respiración, cuando algo rompió el silencio de forma súbita. La puerta que antes estaba firmemente cerrada comenzó a abrirse lentamente, emitiendo un leve chirrido que resonaba en la quietud. Detrás de ella solo se veía más oscuridad. La duda lo invadió. Sabía que no podía lanzarse a lo desconocido sin pensar, pero el miedo y la presión de la situación lo empujaba a moverse, a seguir avanzando. Una mezcla de impulso y precaución lo dominaban, pero la creciente tensión en el ambiente le hizo retroceder un paso. Algo estaba mal. El aire se volvió frío de repente, como si todo el calor hubiese sido drenado de la casa. Fue entonces cuando lo sintió. Una sombra apareció, proyectándose a su lado, sin un origen claro, como si surgiera directamente de la oscuridad del pasillo. Un escalofrío recorrió su espalda, y la necesidad de escapar lo dominó momentáneamente. Apretó la defensa con fuerza, como si eso le pudiera brindar algún tipo de protección contra lo desconocido que lo acechaba. Finalmente, aceptó la invitación y cruzó la puerta anteriormente bloqueada. Sus ojos rápidamente se posaron sobre un objeto que se encontraba sobre una vieja mesa, iluminado por la tenue luz que entraba por la única ventana de esa habitación.
Se trataba de un cuaderno. El vigilante, con la mente dividida entre el miedo y la curiosidad, se acercó al cuaderno. Estaba colocado sobre una mesa baja, casi oculto bajo una de las sábanas que cubrían los muebles. Lo tomó entre sus manos, notando lo viejo que era. Parecía antiguo. Sopló la capa de polvo que lo cubría. Estaba cerrado por una cuerda enrollada que terminaba con una hebilla oxidada, con tapas de piel marrón desgastadas y páginas amarillentas por el paso del tiempo. A pesar de todo, parecía importante. Algo en él lo empujaba a abrirlo. Acercándose a la ventana, apenas iluminada por la luna creciente, se inclinó, apoyando una de sus rodillas en el suelo, buscando descargar algo de tensión en sus piernas. Con la otra pierna apoyada, abrió las primeras páginas. Las letras estaban escritas en un trazo apresurado y desordenado, como si quien lo hubiera escrito lo hiciera en un estado de pánico. Comenzó a pasar las páginas una tras otra hasta que de repente se detuvo. Lo que leyó lo hizo temblar. Fragmentos de frases, algunas ilegibles, otras incompletas, hablaban de alguien o algo que acechaba la casa, de noches interminables donde las sombras cobraban vida. Lo más perturbador era una advertencia repetida varias veces, que el vigilante leyó en voz alta. No confíes en lo que ves, que no alteren tu realidad. Si te detienes, la oscuridad te alcanzará. Cada palabra parecía tener peso, como si hubieran sido escritas con desesperación. De pronto, como si acabara de recitar un maleficio, el ambiente en la habitación cambió. La sensación de ser observado se intensificó y la sombra que había visto antes parecía moverse a su alrededor, acercándose lentamente, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. El vigilante, presa del pánico, cerró el cuaderno de golpe y lo arrojó al suelo, como si eso pudiera protegerlo. Pero era demasiado tarde. La sombra lo rodeó, envolviéndolo en una oscuridad que parecía tangible. El aire se volvió denso y pesado, y el vigilante sintió como si algo invisible tratara de apoderarse de su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, se levantó de golpe y corrió hacia la puerta de salida. Pero la puerta, como si tuviera voluntad propia, no cedía. La desesperación crecía en su pecho, mientras intentaba abrirla, tirando del pomo con todas sus fuerzas. El pánico se apoderaba de él, y el miedo a quedarse atrapado en esa casa que parecía tener vida propia. Finalmente, en un acto casi milagroso, la puerta se abrió de golpe, como si la casa misma lo dejara escapar en el último segundo, sin mirar atrás. El vigilante salió corriendo hacia el exterior, respirando el aire frío de la noche, como si fuera su salvación. Logró abrir la puerta y salió de la casa en un estallido de adrenalina. Pero al girarse hacia el bosque, el terror se intensificó. La puerta de la casa se cerró de golpe detrás de él, como si la casa misma quisiera atraparlo de nuevo. La sensación de que algo oscuro lo acechaba se hacía más palpable, como un susurro en la brisa que le advertía de su inminente llegada. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr. Su corazón latía con una intensidad tal que parecía querer salirse de su pecho. Su primera intención era clara: regresar al coche. La única forma de dejar todo aquello atrás era alcanzar su vehículo y escapar a toda velocidad de aquel lugar maldito. Pero el bosque, como si conspirara contra él, se volvía cada vez más denso y agresivo. La vegetación golpeaba sus piernas y su rostro. Ramas afiladas le desgarraban la piel y la maleza alta dificultaba su avance. A pesar de ello, no se detuvo. La niebla, ahora más espesa, y la oscuridad envolvente solo eran interrumpidas por los débiles rayos de la luna creciente que apenas lograban atravesar las copas de los árboles. En su mente solo existía un pensamiento: escapar.
Sin embargo, a medida que avanzaba, el paisaje a su alrededor parecía torcerse y deformarse. No importaba cuánto corriera, el bosque no ofrecía salida alguna. Entonces, al asomarse entre la maleza, se encontró con algo imposible. La casa, de nuevo. No podía creerlo. ¿Había corrido en círculos? ¿O la casa de alguna manera lo había seguido? La puerta de entrada, que recordaba haberse cerrado con un golpe seco al salir, ahora estaba entreabierta. Y lo peor de todo, se abría lentamente, como si lo estuviera invitando a cruzar el umbral una vez más. El vigilante sintió la tentación. Una parte de él, dominada por el cansancio y el miedo, le susurraban que tal vez dentro de la casa encontraría respuesta. O al menos refugio. Pero el recuerdo de lo que había visto en su interior, del mensaje en el espejo y de la sombra que lo había perseguido, lo mantenían a raya. De repente, algo llamó su atención. La sombra, esa presencia oscura que lo había acechado dentro de la casa, asomaba ahora por la puerta, mucho más definida, mucho más real, y lo peor, crecía. Se hacía más grande con cada segundo que pasaba, alimentándose de su miedo y sembrando en su mente un caos incontrolable. El vigilante sintió que sus piernas fallaban, el cansancio lo invadía, pero la amenaza era demasiado fuerte como para rendirse ahora. Con un último esfuerzo, se giró sobre sus talones y corrió de nuevo hacia el bosque. Su única esperanza era encontrar una salida, cualquier salida, que le hiciera escapar de aquella pesadilla. Pero mientras corría, una inquietante sensación se apoderó de él. La casa no solo lo había atrapado en su red de terror, sino que lo estaba observando, esperando, como si hubiera estado planeando este momento desde el principio. La idea de que la casa en sí misma era un ser consciente lo había perseguido tanto como la sombra. Era un lugar que no solo lo había acogido, sino que lo había elegido. Y ahora él era su prisionero. Pues nada, hasta aquí la historia de hoy. Si queréis saber cómo termina, ya sabéis, apoyar el canal, darle a like, compartir, comentar, porque la historia es un poquito más larga, pero quería hacer un vídeo un poquito más ameno, ¿no? Para ver qué tal, qué feedback tenemos, ¿no? Con este nuevo canal. Gracias por quedarse hasta el final. Si queréis compartir alguna historia que os haya pasado, algún suceso que tenga chicha, que digas, hostias, esto da para película, abajo en la descripción podréis encontrar en mis redes sociales. En este caso tengo Instagram, me podéis mandar un privado, comentarme lo que os ha pasado, la vivencia que tenéis o la vivencia que tuvisteis, y si queréis podemos hacer un directo o hacer un vídeo donde podéis explicar todo lo que os pasó, el acontecimiento, y quién sabe, quizá la próxima historia pueda ser la tuya. Hasta la próxima.